Una vez estudiados los modelos atómicos, pasamos a estudiar los números cuánticos y después veremos configuraciones electrónicas en este vídeo. Los átomos tienen una serie de electrones. Caben 2 electrones en cada orbital. Entonces, para podernos referir de qué orbital estamos hablando, usamos estos 3 números cuánticos. Es como decir, vives en tal calle, en tal piso y después tu puerta es tal, ¿vale? Y después, como son como apartamentitos para 2, oye, pues tú eres el que está en la litera de arriba o está en la litera de abajo. Algo así son los números cuánticos para que nos vayamos entendiendo. Necesitamos 3 para hablar de qué orbital dentro del átomo estamos refiriéndonos. Necesitamos 4 para hablar de qué electrón estamos hablando. Aquí tenemos una tablita con la descripción de los 4 números cuánticos, con su nombre, lo que significa y los valores que pueden tomar. Esta es la notación que se usa para designar los 4 números cuánticos. Normalmente el principal, el secundario de momento angular, el magnético y el magnético de spin. Vemos también por aquí, por la izquierda, que los 2 primeros, el principal y el secundario, definen diferentes energías para los electrones o para los orbitales, mientras que los diferentes números cuánticos magnéticos se refieren a electrones que tienen la misma energía, orbitales que tienen la misma energía. Se dice que son orbitales degenerados. El número cuántico de spin tampoco se refiere a que un electrón tenga más energía que otro. Vamos viendo uno por uno. ¿Qué significa el número cuántico principal? El que normalmente se designa con la letra n y que solo puede tener valores como 1, 2, 3, etc. Números enteros. Pues se refiere a la capa electrónica, o sea, al nivel energético principal, pero por lo tanto también se refiere al tamaño del orbital, por ejemplo. La distancia promedio entre el núcleo y el electrón que estaría en este orbital. N igual a 1, chico, más grande, ¿vale? Los orbitales están todos centrados en el núcleo. Luego los orbitales no están a más distancia, sino que son más grandes. Lo que está a más distancia son los electrones del núcleo. Bueno, pues ya tenemos claro el primer número cuántico, el principal. Bien, número secundario o del momento angular. Ya no estamos hablando de un nivel energético, sino un subnivel. O sea que sí que hay diferencia entre los que tienen un número cuántico y otro. Aquí tenemos los posibles valores que puede tomar el número cuántico secundario, que normalmente se designa con la letra L. 0, 1, 2, 3, así sucesivamente hasta un valor 1 menos que el número cuántico principal en el que está. ¿De acuerdo? O sea, que una vez que hemos definido que estamos, por ejemplo, en el nivel n igual a 2, solo estarían permitidos los valores de L de 0 y 1, porque solo se puede llegar a 1 menos que el valor que tengamos de número cuántico principal. Además, estos números cuánticos, el 0, el 1, el 2 y el 3, también se le asigna una letra, SPDF, como ese formato de texto, SPDF. Bueno, ya los demás pues no tienen letra, así que estas letras es también una forma de designar el tipo de orbital. ¿Por qué? Porque el número secundario cuántico lo que hace es definir qué tipo de orbital tiene, o sea, qué forma tiene. Así que ya vemos, este era el tamaño y esta es la forma. Este era el nivel energético y este es su nivel energético. Estos son los valores que puedo tomar en uno y dependiendo de estos valores que yo ya tenga para mi electrón o forma orbital, depende de los valores posibles hasta dónde puedo llegar con el número secundario. Bueno, y esto de las formas de los orbitales, ¿cuáles son? Mira, por aquí los tenemos. Los que designamos con la letra S son esféricos, como los que vimos aquí. Y los que son P o D o F tienen lóbulos. Esta forma sí no lo tenemos que aprender, la del P, pero ya los que son de tipo D, por curiosidad la tenemos por aquí, pero esto no hay que aprenderlo, y mucho menos los que son de tipo F. Tercer número cuántico no se llama tercer, se llama magnético. Nuevamente, los valores que puede tomar este número cuántico dependen de los números que ya tengamos asignados para los anteriores números cuánticos. Tiene en cuenta el número secundario del electrón o del orbital.
Por ejemplo, si es 2, pues solo podremos ir desde menos 2 hasta más 2, pasando por 0. Siempre es el número secundario en negativo hasta positivo. Lo veremos con ejemplo. ¿Y para qué sirve? Para designar la orientación espacial. Por ejemplo, acordáis que teníamos orbitales de tipo P, cuando L igual a 1, que lo teníamos aquí dibujado. Y como veis, hay tres tipos. El PX, PY, PZ, según la orientación, pues tendríamos diferentes números cuánticos. Aquí tenemos también los diferentes orbitales de tipo D, según los 5 números magnéticos cuánticos que podemos tener. Y aquí tendríamos para los de tipo F, que tenemos 7 diferentes números cuánticos, ¿vale? Magnéticos, el menos 3, el menos 2, el menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Por qué tenemos para el F 7 diferentes? Bueno, pues habíamos dicho que F significa, este tipo de orbital, F significa número cuántico L igual a 3. Así que van desde el menos 3 hasta el más 3, pasando por el 0, esos son 7 números cuánticos. Y ahora ya tendremos definido cualquier orbital, diciendo su tamaño. Ya definimos cuáles son las posibles formas que podemos tener y según la forma que yo tenga definiríamos las diferentes orientaciones espaciales que tenemos. Y con estos tres números podemos explicar de qué orbital estamos hablando en cada momento. Ahora, si queremos hacer referencia a cada uno de los dos electrones que caben en un orbital, para diferenciar uno de otro, hablamos del cuarto número cuántico, el magnético de spin, que este puede tomar solo dos valores, más un medio o menos un medio. Hacer referencia a cómo podría estar el electrón girando en un sentido o en otro. Así que su significado aquí pone que es orientación del campo magnético creado por el electrón al girar. Ya con 4 números podemos definir perfectamente de qué electrón estamos hablando, dentro de los posibles electrones que tiene un átomo. Las configuraciones electrónicas, eso es decir, para un átomo, ¿dónde están sus electrones? Vamos a leerlo. Distribución de electrones de átomos o iones en sus orbitales, es decir, ¿dónde están los electrones? La capa de valencia es la capa de electrones en nivel con un número cuántico 1, 2, 3, el que sea, más externa. Y son muy importantes porque los electrones de valencia determinan las propiedades químicas y los tipos de enlace que puede tener un elemento. Así que importa mucho para entender la química. De todas maneras, podríamos hablar que hay dos tipos de configuración electrónica. La normal, que sería la del estado fundamental, o sea, cuando los electrones están en las posiciones de menos energía, están como relajados en su sitio, y después de estado excitado. Podríamos estar hablando del primer estado excitado, segundo estado excitado, según si los electrones se van yendo a orbitales de mayores energía. También para escribir una configuración electrónica tenemos tres formas, que hay que saber cómo se llama cada uno. La notación estándar es escribiéndolo todo. La notación simplificada es la que se escribe solo el final de la configuración electrónica y el nombre del elemento del gas noble, el nombre del gas noble que antecede en la tabla periódica al elemento cuya configuración electrónica queremos poner, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si estamos hablando de la configuración electrónica del cromo, pues ante la tabla periódica del cromo, yendo para la izquierda y después para arriba, tendríamos el argón, ¿vale? ¿Y qué nos diferencia al cromo del argón? Porque tiene 6 electrones más. Uno está en el 4s, en el orbital de nivel 4, tipo de orbital S, y los otros 5 están distribuidos en diferentes orbitales de tipo D, en la capa 3. Esto es lo que nos estaría diciendo la configuración electrónica simplificada. Y después está la notación orbital, que es poner los electrones, normalmente solo los de la capa de valencia, representados por flechitas. Si hay uno para arriba y otro para abajo, significa que hay dos electrones en el mismo orbital. Así que los electrones son flechitas y las cajitas son orbitales. Habría que indicar a lo mejor que estos son orbitales tipo S, y eso si hay 5 como iguales, ¿cuál sería? 0, menos 1, menos 2. O sea, SPD. Esto sería de tipo D. Orbitales de tipo D, que hay 5, que yo me lo sé por lo de los números cuánticos que vimos antes.
Bueno, pues vamos a ver todo esto de aquí abajo que tiene que ver con la configuración electrónica. El diagrama de Müller es una representación de este tipo que se ha encontrado experimentalmente que es así. Nos sirve para saber cómo se van llenando los diferentes orbitales. Si tuviéramos solo un átomo de hidrógeno, pues tendríamos niveles de energía así. En la capa 1 pues sería la de menor energía, la capa 2 la siguiente, y los S y los P tendrían la misma energía porque solo hay un electrón, y así, ¿vale? Ahora, en los demás átomos que no es el hidrógeno, los que hay más de un electrón, se encuentran ya que a veces se pisan unos niveles con otros. O sea, este es el de menor energía, este es el siguiente, pero los P ya tienen un poquito más de energía. 3S es el siguiente de energía y el 3P, estos orbitales, es el siguiente de energía. Pero ya en el siguiente no es de tipo 3. Los S del nivel 4 tienen menos energía que los D del nivel 3. Y bueno, pues al fin y al cabo, este es el orden, haciéndolo así. En este sentido iríamos rellenando electrones y conseguimos encontrar en el orden que se irían llenando los orbitales de electrones a medida que necesitamos hacer una configuración electrónica de un átomo que tiene más electrones. Si solo tiene uno, va aquí; si solo tiene dos, va aquí, etc. Iremos llenando los orbitales de menor energía si lo que pretendemos es sacar la configuración electrónica en su estado fundamental. Bueno, pues entonces estamos hablando del diagrama de ocupación de orbitales. Para el hidrógeno solo le importa n, porque todos los demás son orbitales degenerados, o sea que tienen la misma energía, tanto el S como el P, pero el resto de los átomos, o sea los polielectrónicos, porque hay repulsión entre los electrones, la regla es esta. Esto es lo que me tenéis que usar para razonar, que la suma del número cuántico principal y el secundario tiene que ser lo menor posible. Y en caso de empate, entonces el que tenga menor n. O sea, esta regla que te estoy dando aquí es la misma que el diagrama, pero el diagrama de Müller no me lo podéis usar como justificación. Me tienes que hablar de que n más L tiene que ser lo más chica posible, y entonces así se van rellenando los electrones. Y cuando haya empate, porque n más L, entonces ¿quién tiene más energía? El que tenga el n más grande. Venga, seguimos. Principio de construcción progresiva, también llamado de Aufbau. Dice, al avanzar en la tabla periódica, Z aumenta con un protón y hay que poner un electrón más, ¿vale? El hidrógeno, el helio, el litio, cada vez tenemos un protón más, por tanto un electrón más si ese átomo es neutro. A ese último electrón que ponemos, que me diferencia a un elemento en la tabla periódica del anterior que tiene un electrón menos, ¿vale? Ese electrón último que llega le llamamos electrón diferenciador y ocupa el orbital libre con menor energía. Bueno, lo que ya sabíamos, ¿vale? Para eso usamos los diagramas de Müller, para ir haciendo esa construcción progresiva de los electrones que tenemos. Por ejemplo, el helio tiene 2, pues se viene aquí; el litio tiene 3, pues 2 aquí, y aquí iría el electrón diferenciador. Ahora, en preguntas, ¿vale? Si se pide el orbital, hay que decir, por ejemplo, el 4D o el 2S. Esto es un orbital. Se da su número cuántico y el tipo de orbital que es. Oye, ¿en qué orbital estaría el electrón diferenciador? Pues dime el 4D, el 3, 2S, lo que tú calcules, pero dime algo así. Otra pista. Si hablan del electrón más externo, será el que tenga mayor número cuántico principal. Y en caso de igualdad, el que tenga mayor número cuántico del momento angular. A veces nos preguntarán, oye, ¿qué pasa con el electrón más externo? Pues ya está, el que tenga el n más grande. Y si hay algunos que están empatados, uno de un tipo de orbital S y otro de P, pues P. Y me hablan de los electrones de valencia, son todos esos electrones que tengan el mayor número cuántico n. Todos esos son los electrones de valencia, sin que un elemento puede tener 1, 2, 3, un montón. Electrones de valencia, todos los que estén con el n número cuántico principal más grande. Vamos a seguir aprendiendo cosas. Principio de exclusión de Pauli. Hay que saberse en el enunciado, ¿vale? Y hay dos formas de decirlo. No existen dos electrones con los mismos números cuánticos en un mismo átomo. Los números cuánticos es como su DNI del electrón. Solo puede haber dos electrones por orbital. Es otra forma de decir el principio de exclusión de Pauli, que solo caben dos.
Esos dos electrones tendrían espines apareados, otra palabrita que aprender, ¿vale? Estos dos tienen espines apareados, uno es más un medio y otro menos un medio. Entonces estos son electrones desapareados, el que ocupa un orbital sin ningún otro electrón. Estos están desapareados y estos están apareados, se ve en la notación orbital de esta configuración electrónica. Vamos a ver así cómo se podría razonar preguntas de este tipo. Dice, ya que los electrones desapareados solo pueden estar en subniveles energéticos incompletos, ¿vale? ¿Verdad? Para tener electrones desapareados tengo que tener hueco. Como este está completo, es imposible tener electrones desapareados. ¿Y qué? Y si el elemento sigue el diagrama de Müller, en estado fundamental, pues se van rellenando así con menos energía, solo puede estar en el subnivel de mayor energía. ¿Vale? Pues bien. Si nos pregunta, oye, ¿dónde pueden estar los electrones desapareados? Pues solo en los subniveles, o sea, esos niveles de n más L mayor, que estén incompletos, o sea, los de mayor energía, ahí es donde podemos encontrar solo electrones desapareados. ¿Vale? Vale, entonces esto sería la respuesta a una pregunta que dice, oye, ¿qué condición debe de tener los números cuánticos para que haya electrones desapareados? Oye, pues tiene que tener el n más L mayores para que estén en sus niveles incompletos y ya lo demás me da igual. Bueno, aquí abajito tenemos una tabla de diferentes combinaciones que podemos tener. Y aquí están contando, oye, pues en el nivel 3 caben 18 electrones. ¿Por qué? Oye, pues los dos de los orbitales tipo S, aquí hay 3 orbitales, cada uno con 2 electrones, y aquí hay 5 orbitales, cada uno con 2 electrones, esto suma 18. Seguimos. Venga, entonces la configuración electrónica, ¿cómo se hace, no? Primero, sacamos la configuración por diagrama de Müller o la tabla periódica. Por la situación en la tabla periódica también sabemos, os acordáis de esto, ¿no? Los que están aquí, los de este grupo, son los que terminan su configuración electrónica en S1, S2, aquí estamos rellenando los P, todos los de este grupo, por ejemplo, su configuración electrónica termina en P5, y por aquí los D, y por aquí los F. Lo único importante, difícil, lo más raro que hay que saber aquí, es que como se rellena por diagrama de Müller, esto de aquí no corresponde al nivel 4, ¿vale? Esto sí, mira, vamos a empezar otra vez. Este de aquí estaría rellenando el orbital 3s1, 3s2, y por aquí igual 3p1. Esta configuración electrónica terminaría en 3p2, como este de aquí, ¿no? 3p2, ¿qué estaríamos? Pues en el periodo 3, en la P y en el 2. Este es el silicio. Esto es del silicio. Ahora, cuando se está rellenando el D, vamos como un atrasado. O sea, que aunque estamos aquí en el periodo 4, aquí estamos rellenando el 3 de 1, el 3 de 2, ¿vale? Por eso se pone aquí n-1 y n-2 aquí para los del F, que están por aquí, que van como 2 atrasados. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la configuración electrónica? Pues lo sacamos por Müller o por la posición en la tabla periódica, ¿vale? Luego los ordenamos por n. Y ahora, si es un catión, eliminamos electrones con mayor n, porque los electrones más alejados necesitan menos energía para ser arrancados. ¿Entendemos? O sea, primero me hago la configuración electrónica normal y después le quito el que tenga más n. Una vez que lo ordeno para no liarme. ¿Por qué? Porque tú puedes estar tentado a decir, a ver, en este caso no se da, pero algunos elementos, oye, el potasio tiene 19 electrones, pero como me han dicho del catión K+, pues tiene 18, hago la configuración para 18 y ya está. No, tú hazlo entero y después le quita lo de mayor n, que a lo mejor te lleva una sorpresa y lo que había que quitarle no era el último que tú le has puesto, sino otro. Principio de máxima multiplicidad de Hund. ¿Vale? Ya no es de Pauli que vimos antes, que era exclusión de Pauli, ahora es multiplicidad de Hund. ¿Qué dice? Aquí se va a enunciar. Los electrones tienden a ocupar el máximo número de orbitales degenerados. ¿Os acordáis? Esos orbitales que tenían la misma energía, porque solo se diferenciaban en el número cuántico magnético. Pues suelen ocupar todos los que pueden, ¿vale? Es la forma normal, o sea,
Los electrones, si aquí tenemos dos electrones y se ven tres orbitales, pues no se van a meter los dos juntos en el mismo apartamentito, ¿vale? Se va cada uno cómodamente a uno diferente. Bueno, en verdad no es para estar cómodo. Yo no entiendo de eso, es para maximizar los electrones desaparejados, ¿vale? Eso da estabilidad al átomo. Y así tener el mismo spin, o sea que los dos estarían con la flecha hacia arriba o hacia abajo. Los dos serían o más un medio o menos un medio. Si alguna vez hacemos la configuración electrónica en notación orbital, tendremos esto en cuenta, o para cuando nos pregunte cuántos electrones desapareados hay y eso. Por ejemplo, aquí tenemos dos electrones desapareados. Este, ya que ha llegado el último, pues se aparea con este. Pero estos dos siguen desapareados por el principio de máxima multiplicidad. Este de aquí no se viene aquí. Venga, estamos terminando. Dos más. Una pregunta que también nos pueden hacer muchas veces: oye, ¿cuál es el ion o el estado de oxidación más probable, más estable? Bueno, para los elementos representativos, o sea, de grupo 1, 2 y ya de por aquí, del bolo para adelante, aquel que permita al átomo adquirir, ganando o perdiendo el menor número de electrones posible, esto hay que decirlo, una configuración electrónica más estable, la de un gas noble. O sea, estos de aquí y los de aquí consiguen tener configuraciones electrónicas como los de los gas nobles. Este perdiendo un electrón, perdiendo dos, ¿vale? O estos de aquí, pues perdiendo 3, podría ser, o ganando 3, siempre a lo mínimo posible. Pero estos de aquí como que pueden ir para los dos lados. No nos lo van a preguntar porque no lo sabremos. Siempre nos van a preguntar de aquí que nosotros decimos, oye, pues este y este, con perder solo 1 o 2 electrones, pues ya consigue configuración electrónica de gas noble. O este de aquí, ganando 1 o 2, pues, ¿vale? Y así explicamos un poquito esta valencia, cosa que hay gente que se estudia. Bueno, pues ya sabemos para los elementos representativos. Los gases nobles, todo aquí, un poquito diferente. El estado de oxidación más probable es 0, porque difícilmente van a formar iones, al tener una configuración electrónica estable en estado neutro. Bueno, pues eso es lo que podríamos decir, que no son reactivos, por ejemplo, que normalmente para reaccionar tú necesitas ganar electrones, perder electrones. Estos de aquí le llaman noble por eso, porque no suelen mezclarse con otros, porque ya están contentos como son. Después están los elementos de transición. También tenemos transición interna, pero no nos metemos. O sea, los que van rellenando, transición son los que van rellenando sp-d, los orbitales d. Venga. El catión que se consigue, esto siempre es un catión, como veis, siempre hay un más por aquí en las valencias, ¿vale? El ion más probable será aquel catión que se consigue perdiendo, siempre es perdiendo porque un catión, el electrón de nivel más alto, o sea, normalmente pierde o este y este, y quizá del subnivel n-1, porque acordamos, por ejemplo, si estamos hablando del zinc, pues perdería estos dos, ¿vale? Pero a lo mejor otro de por aquí, pues pierde estos dos y a lo mejor alguno más de por aquí del nivel n-1, porque si este es 4s1, 4s2, esto es 3d, ¿no? 3d, 1, 2, 3, lo que se van, los electrones que se refieren aquí, ¿vale? Entonces, para los elementos de transición, el catión que se consigue perdiendo electrones del nivel más alto y quizá del siguiente nivel, los del tipo D, para conseguir la estabilidad de un nivel semilleno o lleno. Así que los elementos representativos aspiran a ser como los gases nobles. Los gases nobles aspiran a quedarse tal como está. Y los elementos de transición aspiran a tener este nivel lleno o semilleno. Vamos a ver aquí algún ejemplo. El hierro, esta es su configuración electrónica. ¿Cuál es el ion más probable? El 3+. ¿Por qué? Porque para empezar pierdo estos dos de aquí. Y ya es verdad que existe el hierro 2+, que es verde. Pero el que normalmente vemos en naranjita es perdiendo un electrón más. ¿Por qué? Porque así consigo que esta capa D tenerla semillena. Porque caben 10 y tengo 5 y eso pues le flipa mucho a los átomos tener un nivel semilleno. ¿Sabéis por qué, no? Lo habíamos mencionado en verdad por aquí antes. Porque a ellos les gusta tener muchos electrones desapareados. Si tú tienes un nivel semilleno como este, que caben 6 pero solo hay 3, es el máximo de electrones desapareados que se puede tener. Si tú ya me añades uno más, tengo menos electrones desapareados. Si me quitas otro, tengo menos electrones desapareados. Así que ellos lo flipan así, siendo
estando los niveles llenos o semillenos. De todas maneras, no preocuparse, ay, si me preguntan esto o lo otro, preguntan lo fácil. Y lo importante es cómo lo razones. Y lo último, ¿no? La reactividad química. A veces nos preguntan, oye, este elemento es muy reactivo, ¿y cuál? Mira, un elemento es más reactivo cuanto más tiende a ganar o perder electrones para alcanzar una configuración electrónica estable. Esto que hemos estado viendo antes. Si tú eres un gas noble, solo eres el menos reactivo porque ya tiene configuración estable sin intercambiar electrones con otros átomos. Con que te sepas esto, sabes contestar cualquier pregunta de reactividad química, que hay muy poquitas. Por ejemplo, el sodio es bastante reactivo porque está deseando perder este electrón que como que le sobra, quiere tener una capa llena y aspirarse como el neón, que es un gas noble. Cuando dos átomos tienen los mismos electrones, por ejemplo sodio más y neón, se dice que son isoelectrónicas, que es otra palabra que debemos manejar. Pues hasta ahí. En otro vídeo veremos lo que nos queda. Un saludo.